Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que entender que somos seres débiles. Nuestra debilidad, ya lo he dicho antes, es integral, no es solamente en el hecho de que somos frágiles. Más que frágiles, somos débiles. Reconociendo Dios nuestra debilidad, lo que ha hecho es que ha establecido y ha provisto su gracia como una fuente para redimirnos. La gracia de Dios opera en el ser humano como una fuente de redención, como una fuente redentora. No solamente en la gracia de Dios somos redimidos de la condenación, entiéndase salvados, sino que también, escuche bien, la gracia de Dios nos redime de nuestra debilidad. Les doy un ejemplo. En Hebreos 14:16 dice la Biblia, escuche bien, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Uno podría preguntar, ¿para qué me acerco confiadamente al trono de la gracia? Escuche bien, para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Así que en Hebreos 4:16, el Espíritu Santo, a través del escritor de Hebreos, que no se sabe quién es anónimo, muestra la misericordia y la gracia saliendo del trono de la gracia de Dios y que son para ayudarnos. Hemos estado predicando una serie sobre nuestra debilidad a propósito de que ya este año se nos va. Nos quedan unos días, menos de 20 días, unos 15 o menos días, menos de 15 para irse este año. Y entraremos en el año que viene y escuche bien, seremos más débiles de lo que somos ahora. Yo sé que muchos tratando de usar la fe, pero una fe fuera de contexto, dicen, no, seremos más fuertes, seremos mejores. Mi amigo, mi amiga, cada día que pasa usted y yo nos debilitamos más. Nos debilitamos por la edad, nos debilitamos por las enfermedades, nos debilitamos por el deterioro progresivo que hay en la tierra, entiéndase, en el mundo. Así que nosotros tenemos que hablar de la debilidad. Yo sé que nos gusta hablar de fortaleza, pero la debilidad es primero que nuestra fortaleza. Eso es lo que está intrínsecamente en nosotros. En la serie de la que les hablo de la debilidad nuestra rendida a Cristo, esa es la serie, vimos un primer mensaje titulado, escuche ahora, la debilidad que nos hace fuerte. Segunda de Corintios 12:7-9. De eso predicamos. Luego predicamos un segundo mensaje titulado, escuche ahora, por tu debilidad, entrega tus cargas. Entrega tus cargas a Cristo. Ese fue el título. Por tu debilidad, entrega tus cargas a Cristo. Basado en Mateo 11:28-30. Hoy, en este mensaje que continúa la serie, predicamos el título, en su gracia ha cubierto tu debilidad. En su gracia ha cubierto tu debilidad. Efesios 2, del 1 al 8. Ya leímos ese pasaje en la versión Reina Valera del 60 cuando comenzamos. Quiero leerlo ahora en otra versión, solamente porque nos pone más en contexto, más claro, más rápido, un entendimiento de este pasaje. Efesios 2, 1 al 8, en la versión Dios habla hoy. Escuche ahora. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Ahora el 2, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. 3, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, ahí está nuestra debilidad, y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Esa es la debilidad. A causa de eso merecíamos con toda razón el castigo
de Dios, igual que los demás. Ahí está nuestra debilidad. 4. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, ahí está la gracia, versículo 5, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. 6. Y en unión con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. 7. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Entender Efesios 2, 1 al 8 no es difícil. Pero para entender Efesios 2, 1 al 8 mejor, tenemos que entender lo que dice Efesios 2, 1, o sea, Efesios 1, más bien, capítulo 1, del 3 en adelante, donde nos dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo. Escucha cómo lo dice. Efesios 1, 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted ve en la Biblia que un escritor comienza un enunciado, una declaración, una enseñanza, la comienza con una alabanza a Dios, es porque va a hablar de algo que es fundamental, de algo que es grande, de algo que es excelso, magnífico, de algo que es absoluto. Y el apóstol Pablo comienza dando gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos poner un punto y decir, ¿por qué tú comienzas alabando a Dios? Y escuche la respuesta. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y explica cómo fue esa bendición. Versículo 4. La bendición de la que él habla sucedió que Él nos escogió, versículo 4, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si fuéramos a parafrasear lo que está diciendo el apóstol Pablo, que deberíamos decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es inspirada no del hombre, sino de Dios mismo en su espíritu, es que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearnos, Dios tenía un plan. Eso queda evidenciado en Génesis 3, cuando el hombre peca, la raza humana peca, la raza humana se hace débil, y lo que Dios hace que antes de dar la condenación, antes de dar la sentencia, da la manera como nos iba a absorber en Cristo, Génesis 3:15. Y de eso está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. En el versículo 5 dice que fuimos predestinados, entiéndase, guardados de antemano. Dios preparó todo para que estuviéramos aquí. Y lo hizo, versículo 6, para alabanza de su gloria. No lo hizo para gloria tuya ni para gloria del hombre, sino para alabanza de Él mismo. Y lo hizo en Cristo, que dice que a través de su sangre somos redimidos. La palabra redimido es una palabra que significa pagar el precio por. Se usaba con los esclavos. Cuando alguien quería redimir a un esclavo, tenía que pagar el precio que valía ese esclavo. Pues dice la Biblia, alabado sea el Señor, que en el libro de Isaías, que Jesucristo, oiga bien, recibió del Padre la carga de nuestros pecados, así Él pudo redimirnos. El Padre cargó en Él nuestras culpas, cargó en Él nuestra debilidad y así nosotros fuimos salvados. Sigue alabando a Dios y en el versículo 11 el Espíritu Santo motiva a Pablo a alabar a Dios y dice que en Cristo tuvimos herencia y que fuimos predestinados, guardados de antemano, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí está cómo Dios en su gracia ha cubierto tu debilidad. Escucha el 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y escucha cómo esa debilidad ha sido cubierta. Versículo 13. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice esta versión, versículo 14, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si nosotros fuéramos a simplificar lo que hemos leído, si fuéramos a redactarlo de una manera sencilla, lo que quiere decir es que la gracia de Dios ha operado en nosotros, resucitándonos de nuestra debilidad en Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Efesios 2, 1 al 3. Escuche cómo lo dice. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Antes ustedes estaban muertos, ven ustedes, a causa de las maldades y pecados. 2, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. ¿Qué está diciendo? Que nosotros antes de Cristo llegar a nuestras vidas, antes de Cristo venir a nosotros, porque nosotros no fuimos a Él, sino que Él fue a nosotros. Nosotros éramos esclavos de nuestra voluntad. Génesis 6:5 lo dice, que todos los designios del hombre van hacia el mal. Dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, en la versión de la Biblia de las Américas, lo cual muestra cómo nosotros vivíamos muertos, o sea, estábamos sencillamente débiles frente a Dios. De hecho, en otra versión dice que nosotros estábamos muertos para Dios. Escucha cómo dice esta versión, Efesios 2:1. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. El 2, según el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Así es como nosotros vivíamos, y por eso el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, comienza alabando a Dios cuando él va a hablar del proceso de nuestra redención, del proceso de cómo Dios en su gracia ha cubierto nuestra debilidad. Y si bien es cierto que en Efesios 2 es donde él desglosa el tema para mostrar nuestra condición y mostrar el aporte de Dios para resolver esa condición de debilidad, entiéndase, de perdición, de condenación, de pecado y de esclavitud para con Satanás, también en ese pasaje él muestra cómo el Señor estableció su plan antes de la fundación del mundo y lo hizo por gracia y en gracia. Y vamos a ver cómo entonces Él lo que hizo fue resucitarnos en Cristo porque estábamos muertos espiritualmente. Dice el versículo 3, de esa manera vivíamos todos nosotros en otros tiempos siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, escuche ahora, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, al igual que los demás. Nosotros estábamos tan débiles que estábamos condenados, sin esperanza, estábamos perdidos. De hecho, la Reina Valera dice algo que llama la atención, y es que en Efesios 2:1, los términos que usa, escuche cómo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto que voy a decir lo he dicho antes en otros mensajes. Aquí la palabra delitos es una palabra griega que significa literalmente resbalar en dirección contraria al objetivo.
Así que la perdición nuestra, la debilidad nuestra o la perdición nuestra se mostraba, escuche bien, en una debilidad tal que nosotros resbalábamos en dirección contraria a Dios, en dirección contraria a su gracia, en dirección contraria a su restauración, en dirección contraria a su benevolencia. ¿Cómo lo sabemos? El texto lo dice. Dice que nosotros vivíamos según el mal ejemplo de la gente de este mundo. ¿Y qué hacíamos además? Obedecíamos al poderoso espíritu de los aires. Obedecíamos los designios de Satanás, hacíamos la voluntad de Satanás, las hacíamos nuestra, y por eso estábamos, como dice la Reina Valera, me gusta ese término, en delitos, pero el delito ahí es resbalar en dirección contraria al objetivo. Pero dice más, dice que vivíamos en pecado. La palabra pecado ahí es literalmente la palabra errar al blanco. Hay muchos términos en la Biblia, por lo menos 5 términos diferentes para señalar el pecado. Mostrado como transgresión, mostrado como desobediencia. Pero en este caso, la palabra pecado aquí que usa la Reina Valera es solamente para señalar una persona que tira a la diana y no logra dar a la diana, o sea, no logra dar en el objetivo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, esa era nuestra vida. Así se muestra nuestra debilidad, que el Señor, aunque había planificado la forma como nos iba a restaurar, aunque nos había mostrado su gracia desde el principio, nosotros vivíamos resbalando en dirección contraria a Él. Y cada vez que intentábamos acercarnos a Él, lo hacíamos con forma, con manera, que como dice la Biblia de las Américas, todos habíamos pecado y no alcanzábamos la gloria de Dios. Y entonces, eso nos lleva a hacer esta pregunta. ¿Cómo respondió Dios a nuestra debilidad? ¿Nos condenó? Note usted que el pasaje termina en ese versículo 3 diciendo que con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. En la Biblia Dios habla hoy, el versículo termina diciendo que nosotros a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás. Eso era lo que merecíamos. Ahora la pregunta, ¿Dios respondió castigándonos, condenándonos igual que a todos los demás? No, ahí el título, en su gracia ha cubierto tu debilidad. En los versículos 4 al 8, que son los que me quedan para completar este mensaje, el Señor muestra cómo Él no respondió como merecíamos, sino que respondió con gracia desbordada, con misericordia absoluta, con un amor inefable, como lo muestra Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Casi siempre citamos ese versículo y nos olvidamos de que lo que dice el versículo después es más grande aún que lo que dice en el 16. ¿Qué dice el versículo 17 de Juan? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque ahí muestra que Dios no solamente tenía amor, sino que tenía y tiene un plan con propósito. Porque mucha gente ama de manera desbordada. Escúchalo de esta manera. Tú amas a tu hijo, tú amas a tu hija, tú darías tu vida por tu hija, pero tú no tienes un plan para salvarlo ni redimirlo, porque eso no está en tus manos. Pero Dios ha mostrado su gracia, no solamente en que nos ha dado amor, sino que ha establecido, escucha bien, un plan y un propósito para que en su gracia cubra o cubrir nuestra debilidad. ¿Cómo se ve? Versículo 4, escucha cómo lo dice. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, o sea, esa es la gracia. Versículo 5, ¿qué hizo? Que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. La Reina Valera comienza diciendo que Dios nos ha dado vida con Cristo
juntamente con Cristo nos ha dado vida. O sea, lo voy a leer literalmente, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, escuche bien cómo lo dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Así que Dios ha respondido en su gracia, cubriendo nuestra debilidad. Mis queridos hermanos, la mayor debilidad con que nosotros nos hemos enfrentado y que hemos tenido que vivir es vivir separado de Dios, infectado de miedo, vergüenza y culpa. Génesis 3, que ha sencillamente destrozado nuestras vidas. Ustedes ven lo que pasó en Génesis 3. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada como yo, Ich en hebreo, Isha, varona, porque viene de mí, porque sale de mí. Pero después de que el hombre cayó en pecado, ¿qué pasó? Dice que él le dijo a Dios de manera despectiva, la mujer que tú me diste me dio por compañera y yo comí. En otras palabras, tú me diste a alguien que es la culpable como tú también eres culpable. Así se ve nuestra debilidad en esa vida sin poder ser asertivo en cuanto a Dios y en cuanto a su voluntad. Se ve nuestra debilidad cuando en Génesis 11 el ser humano trata de hacer una torre, la torre de Babel, dice que para llegar hasta Dios y estar igual con Dios, a la par con Dios. Se ve nuestra debilidad cuando Dios hace o llama a un hombre, Noé, y lo pone a construir una barca para salvar a la humanidad. Dios había establecido que solamente Noé y su familia iban a entrar, pero no porque Dios lo había determinado así, sino porque Dios vio que nadie más iba a escuchar el llamado. Y efectivamente ustedes saben la historia. Se ve nuestra debilidad cuando tú y yo, aún estando convertidos en Cristo, escucha bien, no ponemos toda nuestra dependencia, toda nuestra voluntad, todos nuestros planes, todo nuestro futuro en Cristo, que es lo que nos conviene. Pero el Señor, dice la Biblia, que es misericordioso y que nos amó, Efesios 2:4, con un amor tan grande, o sea, con una gracia desmedida, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Cuando el hombre tenía su mente dañada, su voluntad dañada, engañoso es el corazón, dice la Biblia, o sea, la mente. Dice la Biblia que para poder agradar a Dios tenemos que renovar nuestra mente. Eso está en Romanos 12:2. Pues el hombre, aún estando así, dañado, lo que hizo el Padre es que sacrificó a su Hijo para que en su Hijo estuviera cargada, escuche bien, nuestra debilidad. Y así el Señor resolvió ese problema. Así que Dios no nos respondió como merecíamos, sino que lo hizo todo lo contrario. La Biblia lo dice de esta manera en otro lugar, 2 Corintios 5:17. Escuche bien. De modo que si alguno está unido a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Así es como en su gracia Dios ha cubierto nuestra debilidad. Ahora nuestra debilidad cubierta en su gracia se ve de esta manera, se ve. Escuche cómo se ve. Dice la Biblia que la razón por la que Dios hizo eso es versículo 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo lugar, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la versión Reina Valera. La versión Dios habla hoy, la que estoy usando, dice, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con él en el cielo. Una pregunta, ¿cómo nosotros estamos sentados con Cristo en el cielo? Yo veo que esto es algo tan elemental y fundamental a la vez, pero que los cristianos de hoy no lo entienden. Cristianos que dicen, Jesucristo es mi abogado, Él me defiende ante el Padre. Bueno, si todavía tú necesitas ser defendido ante el Padre, eso quiere decir que todavía tú no has sido perdonado. La obra de Cristo como abogado en el cielo no es defenderte ante el Padre, porque ya tú no tienes culpas ante el Padre. Tus culpas fueron perdonadas. Tu pasado pecaminoso fue perdonado. Lo que te espera es un glorioso futuro en Cristo Jesús. Amado Cristo,
nos hemos sentado, Dios nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, en el sentido de que ahora Cristo es nuestro abogado. ¿Y sabe cuál es la función de un abogado? Primariamente, prioritariamente, representar a su cliente. De manera que, y voy a comenzar a hacer aplicación, Jesucristo ahora, estamos sentados con Él en lugares celestiales, en el cielo, como dice esta versión, literalmente estamos sentados con Él en el cielo. ¿Cómo estamos sentados con Él? Estamos sentados con Él de esta forma. Él es nuestro representante. Cuando el Padre nos mira, no ve todavía nuestro pecado, todavía nuestras faltas, sino que ve cómo Cristo tomó nuestro lugar por nosotros, cómo nos resucitó en Cristo, Efesios 2, 1 al 8. Y entonces Cristo, escucha bien, ya más allá de ser un representante, o sea, abogado, Jesucristo es nuestro sustituto. Aleluya. En las cortes el abogado no solamente representa, sino que también en ocasiones sustituye al cliente. Cuando el cliente no habla, cuando el cliente no va a hablar, cuando el cliente se acoge a la quinta enmienda, entonces el abogado es el sustituto, es el que habla, es el que acciona. Ahora Cristo en el cielo está sentado a la derecha del Padre, y tú y yo, si lo hemos recibido como Salvador, estamos sentados con Él porque Él nos representa, y a la vez de representarnos, nos sustituye. Aleluya. Cuando Dios Padre te mira a ti, no te está mirando a ti, sino que está mirando al Cristo que murió y resucitó por ti, y según la palabra de Dios, tú también y yo también hemos sido resucitados con Él y en Él. Escucha cómo lo dice, versículo 6. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. ¿Lo viste? Un lugar en el cielo. Nuestro representante y nuestro sustituto. 7. Dios hizo eso para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Cristo. Y concluye diciendo, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Aplicación. Siguiendo el hilo de pensamiento del Espíritu Santo a través de Pablo, vemos que la debilidad del ser humano es más seria de lo que nosotros pensamos. Porque en el versículo 1 dice que nosotros antes estábamos muertos, pero dice el 2 que todavía hay hijos de desobediencia en la parte final del versículo 2. Así que el que no ha recibido a Cristo no ha sido cubierta su debilidad en Cristo. Por eso es que muestra lo grande que es nuestra condición. Pero ahora usted y yo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y vivimos en la gracia de Dios, ahora nosotros somos más fuertes. Somos fuertes porque podemos hacer la voluntad de Dios. Somos fuertes porque ya no nos dejamos vencer por el pecado, sino por la voluntad de Dios. Somos fuertes porque vivimos y queremos vivir para Cristo. Somos fuertes porque nuestra mente no nos controla. Entiéndase el miedo, la vergüenza y la culpa arraigada en nuestra mente. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues ya hemos sido librados porque Cristo nos ha hecho fuertes al cubrirnos en su gracia, cubriendo nuestra debilidad. Escuche cómo dice este versículo: en unión con Cristo Jesús, con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Versículo 6, versión Dios habla hoy. Conclusión, la gracia se convierte, y esta es una cita de Charles Spurgeon, corta pero precisa, corta pero absoluta, breve pero tan directa. Escúchela, la gracia se convierte, la gracia de Dios por supuesto, en una plataforma sobre la cual se muestra toda la perfección de la deidad. Y dicha gracia también se convierte en una luz que ilumina todo lo demás. Voy a repetir, la gracia
de Dios, por supuesto, se convierte en una plataforma sobre la cual se muestra todas las perfecciones de la deidad. Y dicha gracia también se convierte en una luz que ilumina todo lo demás. Charles Spurgeon. Así que si ya le sirves al Señor, hermano o hermana, disfruta la gracia de Dios que ha cubierto tu debilidad. Vive para Él conforme. Ponte en las manos de Él cada día, dispuesto a servirle con gozo, como comienza el apóstol Pablo en Efesios 1. Oh, alabado sea Dios, porque Él nos ha cubierto en su gracia, ha cubierto nuestra debilidad, parafraseando el versículo. Si por el contrario todavía no le sirves al Señor, todavía no has reconciliado tu vida con Cristo, recuerda que este es el momento y este es el tiempo, porque de lo contrario, tu debilidad también te llevará a la condenación eterna. Padre, gracias